Estoy aquí en cabina con un grupo de peruanos que viven en el exterior, que viven en el extranjero, y con los cuales vamos a reflexionar acerca de la problemática que nuestros compatriotas viven fuera. Alguna gente piensa que no, tiene 30 años en Italia. Ah, le va bien. Ah, no, está muy bien. Si tiene 30 años, no, ese hombre tiene la vida hecha. Y no es así necesariamente. No es así necesariamente. Estamos con Walter Marín, él es residente peruano en Italia. César Sotolongo es residente peruano en Miami. Cecilia Moncloa está en España y Jordán Vargas también está en Madrid. ¿Los dos están en Madrid? ¿Sí? Ajá. Jordán Vargas. A ver, empecemos con Walter. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por venir. Muy buenas tardes, Rubén. Muchísimas gracias por este espacio y sobre todo por tus palabras. Efectivamente, estar en el exterior hay que vivirlo y no es nada fácil. Aunque las apariencias aquí en el Perú digan lo contrario. Son países industrializados, altamente desarrollados, que han logrado, digamos, muchas cosas, ¿no? Nosotros con muchas dificultades hemos logrado insertarnos en esas sociedades, pero nos ha costado y nos cuesta desde diferentes puntos de vista. Ajá. O sea, claro, se puede estar muchos años en un lugar, pero no necesariamente quiere decir que te has insertado a la sociedad a la que estás llegando, ¿no? Puedes vivir en condiciones, a ver, quiero usar términos correctos, puedes vivir hasta en condiciones de marginalidad social. Absolutamente sí. ¿No es cierto? Sí. Ok, listo. ¿Y don César Sotolongo, en Miami es igual o no? Miami es un poquito diferente por el hecho de que estamos cerca, América Latina. Ya. Somos el primer punto en Estados Unidos. Ajá. Después de Nueva Jersey, obviamente. Ajá, claro. De los residentes peruanos. Después de New Jersey está Miami. Estados Unidos concentra alrededor del 36% de los 2.7 millones. En total de peruanos en el extranjero, 2.7 millones. Sí, 2.730.000. Por el hecho de que hay mucha presencia de latinos, y geográficamente estamos, digamos, más cerca, sí. ¿Eso cambia la situación de lo que pueden estar pasando otros peruanos en Europa, por ejemplo? Sí, porque de alguna manera hay, por decirte, depende del punto donde nos encontremos, tenemos más facilidades. Yeah. De alguna manera los peruanos en Miami que en otras partes, o de Nueva Jersey o Nueva York, por el hecho de las redes de peruanos que están más fuertes. Redes me refiero a comercio, sociedad civil. Ay, yo me estaba imaginando que no, era de mercadeo, esas amistad. cosas. No. Entonces establecen hasta relaciones comerciales entre peruanos. Sí, y eso puede fortalecer y de alguna Totalmente. manera bajarle, digamos, esas situaciones de dolor, ¿no? Que puede provocar el hecho de llegar a insertarse a una sociedad distinta. Claro que sí. La cosa que hoy día, y muchas gracias Rubén por la oportunidad que nos estás dando, porque tenemos la oportunidad de contarle al Perú por primera vez abiertamente la problemática de los peruanos del exterior. Los peruanos del exterior somos personas igual que los peruanos, pero no vivimos dentro del Perú. Uh-huh. Nos hemos ido y en algunos casos no hemos retornado. Y contribuimos en remesas en el 2015 $2.7 millones. Uh-huh. Y son personas de que están pidiendo derechos, están pidiendo una agenda. Uh-huh. Y los peruanos a veces pensamos de que muchos se van, ¿no?, por un futuro mejor y que se olvidan del país y que viven otra vida, que están desconectados. Yo soy nacido en Miami, mi papá es cubano y mi mamá es peruana. Yeah. Y yo consigo el derecho a ser peruano por nacimiento a través del derecho consular que se me otorga. Uh-huh. Y yo he vivido desde afuera lo que es ser peruano sin haber estado acá. Y la realidad con la que uno se encuentra es riquísima, porque tienes a un grupo de gente maravillosa que se sienten peruanos, pero a la hora de la hora, cuando queremos volver al país, tenemos dificultades. A la hora de la hora, cuando queremos desarrollar algo, se nos presentan trabas. Hay mucha gente que ha sido maltratada por toda esta crisis internacional. Uh-huh. ¿Qué tipo de trabas para regresar? Bueno, en específico, los problemas de los peruanos del exterior para volver están relacionados en su mayoría al ingreso de maquinaria, de utilizar la ley de retorno. En el 2013 claro, se promulga la ley de retorno, efectivamente. Y esta ley de retorno lo que dice es que el Ministerio de Relaciones Exteriores implemente la ley. Crearon una página web, existe hoy día una página web,
Y lo que se dijo es que vamos a iniciar el proceso de la ley de retorno con la tramitación de una tarjeta, ¿no? Y es una tarjeta que se llama el migrante de retorno. Y la Subdirección de Protección a las Colectividades Nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores reportó a mayo de 2015 que 12.000 peruanos en el exterior tramitaron su retorno para acogerse a esta ley. Ya. Y de las 12.000 personas, solamente 3.000 pudieron acceder a ese beneficio. Y cuando uno ve por qué, uno ve porque, bueno, es un tema de tramitología. Hay personas que dicen que se demoran 3 a 4 meses para que la SUNAT expida un certificado diciendo de que puedan ingresar bienes. ¿No? Claro, cuando tú quieres retornar con legítimo derecho, has, digamos, logrado experiencias productivas en la ciudad o en el país donde has estado viviendo y quieres venirte con el equipo que te permita seguir siendo un emprendedor en tu país, entonces demanda traer maquinaria, todo ese tipo de cosas, pero la ley es tan burocrática que te impide en la práctica regresar. Claro, porque la ley fue mal planificada, la ley fue hecha como una especie de papa caliente que se la pasan a relaciones exteriores, pero cuando estás hablando de retornar bienes al Perú, estás hablando de un tema aduanero, hay un tema tributario. O sea, ya plantean por un hay lado otros estimular el estamentos del retorno, Estado, pero en la práctica no te brindan todas las condiciones para que así sea. Así es. A ver, y doña Cecilia Moncloa, de España, bueno, España está más lejos, ¿no? Sí, hay que cruzar el charco y ahí sí la melancolía te debe ganar mucho, ¿no? Sí, muchísimo, ahí sí que gana la melancolía. Pero con respecto a lo de los peruanos en el exterior, la ley del retorno, ahí se han olvidado totalmente de aquel peruano que está, como en España, que son muchos, que no han podido trabajar laboralmente, cotizando una seguridad social permanentemente los años que le exige la ley del retorno, y quieren volver porque ya no tienen trabajo, porque ya no tienen cabida en España. Esa gente es la más pobre, esa gente es la que más sufre, y a esa gente es la que menos se la ha tenido en cuenta. Sí, retorna, pero págate tu pasaje, págate todo, no tienen ni para volver. A mí me han estado tocando la puerta para que por favor les ayudara al pasaje, juntando, hablando con gente para juntar a esas personas, familias enteras que no tienen ya trabajo, ni qué comer, ni esa subvención que da España a sus ciudadanos de 400 euros. No tienen para nada. Esa gente está totalmente olvidada, y es la gente que yo vengo a hablar por ellos, por esa gente que son peruanos de corazón, que están totalmente abandonados, que han perdido sus casas por las hipotecas, por la crisis, porque no han podido pagar. Toda esa gente está abandonada por el consulado, abandonada por la embajada. Son muros cerrados a los ciudadanos. Pero entiendo que como resultado de la crisis que se vivió en Europa y específicamente en España, y cosa que se ha acrecentado por los niveles de violencia que está viviendo el continente, muchos peruanos efectivamente están en paro porque perdieron sus trabajos, algunos, pero la mayoría de ellos tienen residencia, tienen toda la documentación en regla, o el drama que viven muchos compatriotas es porque no han podido formalizar sus documentos. Mira, ahí la formalización de los documentos es bastante buena. Muy pocos están indocumentados, muy pocos. Es con esa documentación legalizada, con esa documentación no tienen la ayuda necesaria para volver al Perú, para volver con su familia, con su gente. Están totalmente desamparados. Incluso hemos creado allí en asociaciones peruanas centros de psicólogos para poder ayudarlos, para que la autoestima no caiga aún más. Y de ahí también la creación de un proyecto educativo y cultural para los peruanos en el exterior. Ese proyecto lo tenemos en vías de ejecución. Ajá, correcto. Jordán, ¿y tú cómo has vivido esta situación? ¿Has conocido gente así que estén pasándola tan mal allá? Sí, la verdad es que, como dice Cecilia, a raíz de la crisis europea, muchos peruanos se ven obligados ya que el consulado y la embajada no les muestra el apoyo, pues se ven obligados de acceder a Cáritas, a sitios de la iglesia para que les den un plato de comida. Entonces nosotros hemos recabado toda esa información y las necesidades de todos los peruanos en España, y concretamente en Madrid, que es el sitio donde estamos, ¿no? Y las necesidades son esas. Hay gente que puede estar compartiendo una vivienda con otra persona, una habitación, porque no tiene el dinero suficiente ni tiene el trabajo para poder costearse una vivienda normalmente, ¿no?
Ajá, correcto. Ahora, pero, a ver, ustedes son peruanos que viven en el exterior, pero con esto de la globalización de la información tienen, obviamente, todo lo que pasa en el país, ustedes lo saben al instante. Estamos saliendo de un proceso político que han sido las elecciones. Pedro Pablo Kuczynski es ahora nuestro presidente y está dando señales de que parece que todo le iba a ir bien si lo dejan gobernar bien en el Congreso. Yo no recuerdo que en el debate electoral se haya dicho mucho en relación a los peruanos en el exterior. Sí, se ha hablado, incluso aquí hemos tenido 2 candidatos que pedían votos en Estados Unidos, que como dice César, digamos son los más cercanos. Pero en Europa, en Italia, en España, ¿cómo vivieron el proceso electoral? ¿Hubo candidatos, hubo mucha información? ¿Tuvieron contacto con alguno de los candidatos en la segunda vuelta? Sé que ustedes en algunos momentos se organizaron y coordinaron la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Y en función de eso, ¿hay alternativas? ¿Se han comunicado con alguien ya del Ejecutivo para establecer, digamos, una agenda de trabajo que permita solucionar estos problemas o no? Eso. Ya. Sí, a ver. Ya, mira, el tema de los peruanos en el exterior, y yo quiero ampliarlo, la política exterior del Perú es carente. Ya. ¿No? Estamos hablando de la problemática de los compatriotas, de los que vivimos en el exterior. Hay que tener en cuenta de que por primera vez en la historia latinoamericana, sus residentes en el exterior han determinado un gobierno. La diferencia son de 40.000 votos. Mitad de los 80.000 votantes de Italia han determinado estas elecciones, ¿no? El conteo de los votos al final han sido de los peruanos en el exterior y ha sido lo que ha determinado estas elecciones. Es objeto de estudio ahora en el exterior. En México están haciendo una convención respecto a esto, porque es un fenómeno interesante. Sobre todo por el hecho de que somos los olvidados de nuestra patria. Cuando se habla de deberes y derechos, nosotros tenemos solo deberes, no tenemos derechos. No tenemos derecho a ser elegidos. A elegir sí. Nosotros elegimos Lima Centro 2. Pero no tenemos ningún representante porque tenemos un distrito electoral que no ha sido aprobado. Por lo tanto, no tenemos alguien que nos dé voz, ¿no? Entonces, para canalizar los problemas del migrante, que en cada país tiene sus leyes de inmigración, por lo tanto, el permiso de residencia en Italia, que es la partida de nacimiento para un ciudadano ahí. A partir de ahí tienes nombre y apellido y puedes salir a la luz con esa sociedad. Y ahí empiezas a vivir una doble vida, una doble cultura, una doble economía, porque tus raíces están aquí en el Perú. César habló de las remesas, son datos oficiales y ahí está gestión, es uno de los principales rubros en lo que es el PBI peruano, ¿ok? Entonces nosotros contribuimos, tenemos siempre que hacer trámites en los consulados. Los servicios consulares no son una excelencia, muchas veces son carentes. Y entonces repercute esto en la población del migrante peruano que está allá, las familias. Debido a la crisis que hay allá, muchos decidieron regresar y decir, ¿yo qué hago acá? Porque allá no es nada fácil. El clima es terrible, se va a extremos. El sol es el sol y el frío es el frío. El frío es el frío. Y cuando te mueres de frío no es una frase, te mueres de frío. O sea, gente congelada que se ha quedado congelada y se ha muerto de frío porque quedó en el parque, porque no tenía dónde ir, ¿no? O gente que sufre de repente del corazón por el exceso de calor, también se muere de calor, ¿no? Familias enteras, niños, en el momento en que falta el trabajo, el permiso de residencia, que es el documento que es tu partida de nacimiento, en el momento en que tú no tienes el trabajo, no lo puedes renovar. De lo contrario, en esa sociedad ya no tienes nombre y apellido y aumentan tus dificultades. Decides regresar acá y empiezan todas las trabas. No hay un programa para asistir al migrante peruano que contribuyó
económicamente, moralmente. Trae un know-how, formas de trabajo, trae experiencias, trae sus maquinarias, trae cosas nuevas que aquí en el Perú de repente pueden ser novedades, pueden ser un aporte para Mira lo que acabas de decir, me releva de hacer una serie de preguntas de orden subjetivo por lo que había dicho Cecilia. Cecilia dice que hay gente que no recibe ningún apoyo, que se está muriendo de hambre, pero la pregunta de cualquier ciudadano podría decir, ¿pero quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? El salir al exterior fue su libre decisión, a su cuenta y riesgo. Pero eso es lo que yo iba a preguntar, pero por la información que tú das, aclara mucho. O sea, oye, sí, el Estado tiene la obligación de asistirme porque en el tiempo que yo estuve fuera, aporté. Exacto. Aporté, generé tal cantidad de remesas, ¿no es cierto? Estuve pagando de alguna manera mi impuesto. Entonces, el Estado tiene la obligación de asistirme. Porque tú nos has marcado que la mayoría de la gente tiene sus documentos en regla, no es gente que esté evadiendo la justicia ni esté escondido, sino que contribuye. Incluso contribuyó con el fisco del país donde está residiendo. Sí. ¿No es cierto? Doble economía. Entonces, ahí sí, pues yo te digo, en principio te iba a responder, iba a hacerte una pregunta de ese tipo, pero con lo que nos está diciendo Walter, ahí está la respuesta. Por eso es que el Estado tiene que apoyar y hacer realmente efectiva una ley del retorno, con estímulo para que la gente que regrese al país venga con esa expertise, ¿no? Con toda esa experiencia que ha ganado fuera y que le permita traer incluso algunos insumos que pueda permitirle desarrollar empresa en el Perú, ¿no? Ese creo que es la situación. Además de traer también un conocimiento y una experiencia que no se tiene aquí, se adquiere ahí en Europa. Hablo por Europa, ¿no? Se adquiere ahí. Es porque una. César va a decir que es en Estados Unidos. Sí, no, pero es sin olvidarnos de la gente en otras partes como acá nuestros corregionales en Chile, en Argentina. Exactamente, en Australia, en Japón, que tenemos todo un equipo unido. Claro, ustedes han y establecido trabajando redes, ¿no es cierto? Sí, Y a ver, sí. ¿de dónde Sí. más o menos es que activa la gente con ustedes? ¿De dónde más o menos que Mira, coordinan? yo, por ejemplo, como coordinadora de Europa, me ha empezado a unir gente de Argentina, de Japón, de Australia, de Nueva Zelanda, de Puerto Rico, peruanos que empiezan a sentir que todos tenemos el mismo problema base. Y una cosa quería aclarar también, que muchas veces estamos fuera, no le llamaría yo voluntad propia, porque yo me quiero ir. Le llamaría. También te vas porque necesidad. efectivamente, Necesidad. ante la carencia de oportunidades, tú te la juegas, ¿no? Efectivamente. Mira, la migración O al por exterior. problemas políticos. Mira, la migración al exterior es un proceso inverso cuando los provincianos, la gente de las regiones, viene a Lima. Es el mismo proceso. Es el mismo Es Es la el falta mismo. de oportunidades del Estado. O sea, Es el mismo. O sea, te preguntaba porque alguna gente puede pensar, no. Aquí hay un tema que es el resultado de la falta de políticas del Estado por atender las necesidades de diferentes jurisdicciones de sus ciudadanos. Y esto es un asunto larguísimo, es un asunto de muchos años. Y te vas a hacer es un muy trabajo, extenso eso. te vas a hacer trabajos humildes y mal pagados, Claro. ¿no? Ajá. A soportarte todo el clima y a soportarte la discriminación. Sí, de esa emocionalmente sociedad. es muy duro, emocionalmente aguantar toda esa Pero ahí estamos. discriminación. Ahí es estamos en fuerte. pie. No, entonces, Y estamos con el Perú. pero repite un tema, a ver, ¿con quién han establecido un punto de encuentro en el Ejecutivo para empezar a discutir un cronograma de trabajo urgente? Sí, mira, por eso estamos unidos ahora aquí, para buscar esa comisión que mire por los peruanos en el exterior, que nos vea, que no seamos invisibles. Hoy por hoy estamos unidos y estamos aquí en Lima. Han venido casi todos los de Europa, gente de Todos los Chile. coordinadores, Sí, todos los coordinadores todos países los ya. coordinadores. Chile, Argentina están aquí en Lima y Alemania, Italia, España, Barcelona, porque ahora queremos hacer una unión de los peruanos en el exterior, una unión porque necesitamos ese apoyo, porque lo tenemos y lo debemos de tener por derecho, por derecho. Y de sobre alguna todo manera, la representación, que es muy importante, porque es a esa persona donde podríamos exigirle, por lo menos, ya que está en el Congreso, en el caso de que se elija, ¿no? Se le podría exigir a esa persona que llegue a esa persona las necesidades de todos los peruanos. Necesitamos. Ya para ir cerrando, porque mis otros invitados Sí. están ya Sí. afuera. A ver. Rubén, simplemente para ubicarnos a todos en el tiempo del espacio donde políticamente nos encontramos este tema. Muy rápido, el 15 de enero de 2015
se manda una solicitud del Congreso de la República y Jurado Nacional de Elecciones para que se pronuncie sobre el tema sobre el tema en específico. Y dicen que sí, que estaría muy bien modificar el artículo 90 y la tercera disposición transitoria de la Constitución para incrementar el número de congresistas a 134. Esto después, el 15, o sea, meses después, el 15 de septiembre de 2015, ¿no? Después que pasa por la Comisión de Constitución del Congreso, llega a la Comisión de Relaciones Exteriores, y en la Comisión de Relaciones Exteriores se propone reducir 2 legisladores de los 36 elegidos de Lima a fin de que se atienda a los peruanos en el extranjero. Ahora, ¿qué pasó? Se aprueba en la Comisión de Constitución, esto parte de un paquete de 8 iniciativas, y al final quedó pendiente su aprobación por el Pleno del Congreso. Entonces, si se hubiera aprobado en el Pleno del Congreso pasado, en la legislatura pasada, esto ya habría sido aplicable en el proceso electoral 2021. Claro, el tema acá es que nosotros, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Y cuál es el mensaje aquí? Al Ejecutivo en general. Nosotros estamos pidiendo, uno, que se empiece a trabajar la agenda. Los peruanos exteriores tenemos una agenda. Tenemos puntos, tenemos todo un trabajo ya desarrollado. Y la modificatoria constitucional. La modificatoria que pasa por en dos legislaturas y un interlocutor válido de parte del Ejecutivo para empezar todo este tema de porque abarca muchas instituciones del Estado. La cosa está clarísima. La cosa está clarísima. Yo les agradezco por haber venido. Gracias a ti. Y la mejor de las suertes, y ojalá que puedan encontrar ya ahorita ese interlocutor necesario. Y un saludo a todos los compatriotas en el exterior, a nuestros familiares y en fin. A nuestros amigos de Europa, de España, de Italia. Sí, acá a no todos. Mucho por internet, ahí me mandan saludos familiares de todos lados. Así que, gracias por haber venido. Amigos, una pausa, regresamos.